Primero que nada, le agradezco a los que están conectados a tiempo, la paciencia por esperar los 5 minutitos de más para el inicio. Ya vamos a comenzar a hablar en esta disertación acerca del tema de adhesivos para cerámicos o para revestimientos que tenemos pautada para hoy dentro del ciclo de capacitación de lo que es este año para Protex. Mi nombre es Juan García, pertenezco al departamento técnico de la compañía y digamos que estamos tratando de hacer la habitualidad de comunicarnos con ustedes a nivel abierto para llevarles información acerca de nuestros productos y acerca de las consultas que normalmente nos están haciendo a través de nuestros canales de atención. Y pues obviamente ha surgido el tema de digamos, las dudas que surgen normalmente en el tema de selección de adhesivos. Entonces hoy vamos a estar trabajando en ese tema. ¿Okay? Entonces, como les decía, Protex tiene una línea que se llama Pegatex, que abarca todo el portafolio de productos para colocar revestimientos en paredes o en pisos, interiores o exteriores. Y ahí comienzan a surgir las dudas. ¿Cuáles son los correctos para cada caso? Bueno, vamos a estar hablando de eso hoy, precisamente. Entonces, el contenido de esta charla va a estar dividido en una serie de capítulos en donde vamos a hablar inicialmente de la definición de lo que es un adhesivo, los criterios de clasificación que son necesarios conocer para luego determinar cuál es el adhesivo correcto. Luego vamos a estar hablando de nuestra línea de productos, o sea, cuáles son los que tenemos disponibles. Después de esto, los conceptos básicos de instalación. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos particulares de lo que se menciona en las hojas técnicas para que cada quien tenga claro de qué está leyendo. Y finalmente vamos a hablar de unas recomendaciones de instalación, que no son todas, pero que son las que normalmente nos hacen más los clientes, o sea, los que preguntan si es necesario o no hacer ciertas cosas. Entonces ese va a ser, digamos, el tono general de la charla. Entonces, inicialmente hablamos de que los adhesivos para instalaciones de cerámicos o cualquier otra pieza de revestimiento, porque pueden ser piedras naturales, pueden ser vitrificados, pueden ser porcelanatos, por ejemplo, son en su gran mayoría premezclas del tipo cementicio con ciertos polímeros que vienen listas para mezclarse en la obra con agua, generando un mortero que debe cumplir con ciertas características, una muy buena adhesión, tiene que tener una muy buena trabajabilidad, tiene que tener una muy buena cohesión, que no se desgrane y que en definitiva permita fijar cualquiera de estas piezas que hemos mencionado al sustrato que queremos revestir. Los criterios de selección para determinar los adhesivos o el tipo de adhesivo que vamos a utilizar en cada caso pasan por una serie de criterios. Los más importantes son estos 4 que mencionamos acá, que tienen que ver, algunos de ellos, con la pieza y o el sustrato, otros con el ambiente en el que va a luego estar expuesta a servicio esta pieza, y otros con características particulares del sustrato o su relación directa con las condiciones de uso o de servicio. ¿Okay? Entonces, pasamos a explicar cada uno de ellos. Y primero que nada tenemos el tema de absorción, pues porque viene siendo el primer divisor de agua cuando nosotros vamos a hablar de escoger el tipo de adhesivo. Entonces, la absorción, entendemos por absorción como la capacidad que tiene la pieza o el sustrato de incorporar agua. ¿Okay? Entonces, los cerámicos tienen una clasificación internacional que está basada en la norma europea 14411, que a su vez es un reflejo de la ISO 13006, que sirven para clasificar todos los cerámicos que se comercializan, todas las piezas de revestimiento. Esa clasificación va a permitir determinar qué grado de absorción tiene esa pieza. ¿Okay? Entonces,
Si ven en la tabla que tienen allí a mano derecha en la lámina, se mencionan 4 grupos particulares de acuerdo a lo que clasifica la norma, pero para nosotros, digamos que el divisor viene siendo entre el grupo 1 y el grupo 2. O sea, que vamos a considerar como piezas de baja absorción todas aquellas que tengan una absorción menor al 3%, y como de mediana o alta absorción todas las que la tengan mayor al 3%. ¿Ok? Entonces, digamos que los productos para adhesivos de nuestra liga Pegatex se clasifican en dos grupos iniciales. Los que son para piezas o sustratos de baja absorción y los que son para piezas o sustratos de mediana o alta absorción. Entonces ustedes me dirán, bueno, esta información está muy bien en esta tabla, pero ¿dónde me entero yo de esto cuando tengo un cerámico a mano para instalar? Y la verdad es que en los empaques, aquí les muestro algunos de ellos. En los empaques, ustedes van a estar viendo que algunos de los empaques se lo van a decir directamente, como este que tenemos aquí. Fíjense, aquí encima mencionan la norma y le dice inmediatamente con absorción de agua, que es el parámetro E, entre 0,5 y 3%. O sea que ya sabemos que en este caso, como es menor al 3%, es un producto de baja absorción. Si no lo tiene la caja descrito así de esa manera, puede que usted lo consiga en la información técnica que está en internet sobre la pieza que está utilizando. Y esta imagen que tiene aquí al centro, ¿ve? Es una fotografía de el sitio técnico de, por ejemplo, en este caso es de Cerámico Cerro Negro, en donde indica que este modelo en particular tiene una absorción menor o igual al 0,5%, o sea que es bastante baja su absorción. O si no, la caja les va a decir esto que se ve en el recuadro superior izquierdo, que es B3, y si recuerdan lo que vimos en la lámina anterior, los B3 se corresponden con esta clasificación que está al extremo, que en este caso se refiere a un cerámico de muy alta absorción porque está por encima del 10%. ¿Okay? Entonces, toda esa información siempre va a estar disponible en la caja del producto, ¿ok? O en la página del proveedor de cerámico, en la página de internet, que ya prácticamente hoy todo fabricante tiene un sitio en donde verificar esta información. Como dato general, el otro recuadro rojo que allí dice GL se refiere básicamente al tema de que ese cerámico en particular tiene un revestimiento vitrificado, que eso también aparece dentro de la norma cuando se clasifica, solo que en la tabla anterior, como estamos hablando exclusivamente de absorción, yo no lo reflejé, no lo coloqué. Tampoco es relevante, encontramos, no es relevante para el tema adhesivo. Recordemos que lo que nos interesa es la cara posterior del cerámico y la cara y el sustrato donde se va a fijar. ¿Okay? Entonces, retomando el tema de absorción, vemos que tenemos dos grupos importantes. Los de media o alta, que son mayor de 3, y ahí incluimos piezas de grés, cerámica cocida, no vitrificada, baldosones cementicios y superficies cementicias sin adición de polímeros, o sea, un revoque tradicional, por ejemplo. Y los de baja absorción están hechos para porcelanatos, vitrificados, vidrios, cualquier pieza a instalar que, como les decíamos anteriormente, o como les decía anteriormente, se circunscribe en esa clasificación de acuerdo al fabricante, o superficie con tratamiento impermeable por polímeros o por cristalización. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, imagínense que usted está colocando este cerámico en un baño y el baño primero fue impermeabilizada la pared con una membrana cementicia impermeable. En consecuencia, esa membrana cementicia impermeable, como su nombre lo indica, es una superficie de baja absorción. Entonces, siempre tenemos que tomar en consideración ambas caras donde va a estar trabajando el adhesivo, porque el adhesivo es básicamente una interfase entre el cerámico y el sustrato, y ambas caras tienen sus particularidades, y siempre el adhesivo debemos escogerlo. Cuando hablamos de absorción, debemos escogerlo basado precisamente en el más exigente de los dos criterios. ¿Okay? Porque podemos tener, por ejemplo, una cerámica de grés de alta absorción, pero tenemos la pared impermeabilizada, en consecuencia tenemos que seguirnos por el concepto de la pared o del piso, en donde es de baja absorción y debemos colocar un adhesivo de baja absorción. ¿Okay? Luego de esto, hablamos de impermeabilidad. La impermeabilidad ya viene dada por el ambiente. ¿Okay? Es un requerimiento del ambiente. Puede ser necesario o no. Y está conformada básicamente por las necesidades de uso, o por el área de uso donde se va a instalar el revestimiento.
Entonces tiene zonas donde no son necesarias, ¿entiendes? Como por ejemplo un cuarto, una sala, un vestidor, ¿entiendes? Cualquier otra área común en donde no hay contacto frecuente con el agua, salvo por eventuales procesos de limpieza. Y luego las zonas donde sí es necesario porque con regularidad van a estar expuestas al agua. ¿A qué nos referimos aquí? Exteriores, porque llueve, baños, lavanderos, cocinas, etc. Entonces este es otro requerimiento a tomar en cuenta. Primero la absorción, que tiene que ver con la capacidad de absorción de agua del sustrato o de la pieza, y la impermeabilidad, que tiene que ver con el ambiente. Luego hablamos del formato. Aquí entramos en un tema un poco gris. ¿Por qué gris? Porque en la actualidad es bastante común que por tendencias de decoración, de arquitectura, etcétera, se fabriquen formatos que ya no se corresponden al cuadrado o al rectángulo relativamente regular, sino que hablamos de piezas de 15 centímetros de ancho, 1,20 m, 1,60 m de largo, que pueden simular, ¿cómo se llama? Tablones de parqueo o algo en el piso. Y entonces ya es un poco difuso hablar de hasta cierto tamaño funciona X producto adhesivo para instalación, ¿verdad? Entonces, digamos que para hacer una simplificación, hablamos de que el formato lo tomamos en cuenta piezas regulares hasta valores de 35 por 35 y formatos grandes por encima de 35 por 35. Entonces van a ver en nuestras hojas técnicas que dicen que hay productos que son para grandes formatos y otros que son hasta 35 por 35 porque no tienen las capacidades de soporte necesarias. Entonces, aparte de esto, hay que tomar en consideración también no solo el tamaño, sino el peso de la pieza. Porque una pieza puede, de alguna manera, ser pequeña, pero muy pesada. Por ejemplo, una loseta de mármol o granítica, que quiera colocarse en pared. Entonces, ya ahí lo mandatorio no es el tamaño de la pieza, sino el peso. ¿Ves? Entonces, siempre, entre dudas, lo ideal es irse ¿cómo se llama? Al producto del nivel superior al que tenemos la duda. ¿Ok? Entonces, este tema, como le repito, dadas las tendencias arquitectónicas actuales, tiende a hacerse un poco difuso lograr definir exactamente, de acuerdo al tamaño del formato, qué producto toca. Entonces, digamos que lo tomamos como un referencial, pero nos importa mucho más el tema de la absorción, el tema de la impermeabilidad y el cuarto elemento, que es el tema de la flexibilidad, que es lo próximo que vamos a ver. Entonces, con flexibilidad nos referimos siempre a la capacidad que tenga este adhesivo de acompañar los movimientos del sustrato donde está instalado y de las piezas también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque podemos puede haber sitios donde hagamos instalaciones en donde está previsto un buen movimiento. ¿Okay? Porque lo hacen sobre, por ejemplo, un piso que está colocado sobre una losa colaborante de acero. Entonces, obviamente, eso está bastante propenso a la vibración y necesitamos entonces algo que acompañe esa vibración con cierta flexibilidad para que no haya desmoronamiento o desprendimiento. O el caso más común, fachadas de edificios o terrazas o losas radiantes, por ejemplo, en donde la temperatura va a ser un factor importante porque la temperatura va a generar movimientos de contracción y dilatación en esa superficie que deben ser acompañados por el adhesivo. Entonces, a veces la gente hace mucho hincapié con el tema de losas radiantes, aunque la losa realmente el gradiente de temperatura es bastante lento. O sea, el que ha convivido con alguna se da cuenta que desde que la enciende hasta que logra temperatura pasa bastante tiempo. Así que no hay un efecto importante de cizalla. Y cuando la apagas, también pasa lo mismo, tarda bastante en enfriar. Entonces, sí, la losa radiante requiere un producto con flexibilidad, pero no es el caso más crítico. El caso más crítico, por ejemplo, son las fachadas de edificios o las terrazas, como la que ven en la foto. Imaginen esa terraza en verano, a pleno sol, probablemente el revestimiento logre temperaturas entre 60 y 70 grados sin ningún problema, que no van a poder caminar por allí descalzo. Y luego empieza a llover. Y entonces, en cuestión de 5 minutos, ese piso tiene que enfriarse por la acción del agua a unos 25 grados. Entonces estamos hablando de un gradiente de temperatura casi instantáneo de unos 40-45 grados. Eso es digamos, una condición bastante exigente y bastante común. Entonces es muy necesario aplicar conceptos de flexibilidad en esos casos, al igual que en el tema de las fachadas de los edificios, ¿okay? Porque sufren el mismo efecto.
están expuestas a las condiciones ambientales y son cambiantes y digamos que muy rápido, a diferencia como les hacía el ejemplo de la loza radiante, que sí, cambia la temperatura desde que la enciende hasta el momento en que toma el valor mayor, pero lo hace con cierta lentitud, no son tan rápidas, así que no son tan estresantes para el sistema de revestimiento como pueden ser el caso del sol y la lluvia. Entonces en esos casos hay que tomar las previsiones e irnos a un producto con muy buena flexibilidad y que acompañe ese movimiento. Al igual que el tema de la impermeabilización que puede estar por debajo, también tienen que ser lo suficientemente flexibles para esto. ¿Okay? Entonces, acá ya una vez que conocemos cuáles son los criterios que nos van a servir para determinar los adhesivos correctos para nuestra instalación, entonces vamos a comenzar a hablar directamente de lo que es nuestra línea de producto. Entonces, nuestra línea de producto se llama Protex Pegatex. Y con ese nombre se define el producto más básico que tenemos en la cartera. Los tengo ordenados en la presentación de menor a mayor para que vayamos viendo el cambio de nivel en cada uno de ellos y podamos entender dónde comenzamos a partir agua, como me gusta decir, en que hasta aquí llegamos con este producto y luego continuamos con la siguiente etapa. Entonces el Protex Pegatex sirve para colocación de piso y revestimiento en sustratos y en piezas de mediana o alta absorción en formatos de hasta 36 por 36. O sea, hablamos de formatos regulares, formatos pequeños, por decirlo de alguna manera. Es un producto que, como les dije, para piezas de mediana o alta absorción, que no es impermeable, ¿okay? Pero que tiene muy buen uso en interiores, en interiores no expuestos al agua, como les mencionaba cuando hablábamos del tema de impermeabilidad, y que no están expuestos a procesos de contracción y dilatación porque no están sujetos a calentamientos bruscos ni nada por el estilo. Entonces, si los formatos son pequeños, si esas piezas y el sustrato son de mediana o alta absorción, este es un producto que cumple con los requerimientos para el área. ¿Okay? Luego vendría Protex Pegatex impermeable, que viene siendo el siguiente paso. Seguimos entonces de nuevo hablando de piezas y sustratos de mediana o alta absorción, ¿verdad? Formatos de hasta 36 por 36, pero en este caso este producto ya es impermeable como su nombre lo indica, o sea que podemos usarlo en exteriores o podemos usarlo en sitios donde el agua es de uso común, entiéndase, lavaderos, baños, cocina, etc. ¿Okay? Entonces este sería el segundo nivel en la gama. El tercer nivel viene siendo Protex Pegatex porcelanato. Aquí ya comenzamos a hablar entonces de un adhesivo que es para piezas o sustratos de baja absorción, que además admite grandes formatos, ¿okay? Y que al igual que el porcelanato, perdón, que el impermeable, ya es un producto impermeable. ¿En qué subimos el nivel acá? En que ya vamos a hablar de grandes formatos y que vamos a hablar de baja absorción. Entonces este es el primer producto que ya nos permite hablar de baja absorción. Entonces recuerdan cuando hicimos la clasificación inicial, si nuestro cerámico es de baja absorción, ya tenemos que empezar por porcelanato como mínimo. Siempre y cuando no tengamos requerimientos de flexibilidad. Si tenemos requerimientos de flexibilidad, entonces vamos a la siguiente etapa en productos, que sería Protex Pegatex flexible, que cumple lo mismo que el porcelanato, solo que adiciona flexibilidad. Y entonces eso le permite estar o utilizarse en zonas donde vamos a tener estos cambios dimensionales propiciados por la vibración o propiciados por cambios de temperatura, ¿okay? Que es lo más común como agente estresante de esta superficie. Luego, por último, tenemos, por cierto, que se me olvidó mencionarlo, el Pegatex flexible es un producto que, adicionalmente a lo que ya les mencioné, puede funcionar en inmersión constante, o sea que sería el adecuado para instalación de venecitas en piletas, por ejemplo. Y también es un producto que funciona para colocar cerámico sobre cerámico preexistente, ¿okay? Pero tiene ese nivel de adherencia tan alto, ¿okay? Luego, después de este, no queda otro producto sino el Protex Pegatex pasta, que básicamente cumple con las mismas características del flexible, solo que es un producto diseñado dentro del concepto de la construcción de muro seco. Todos los productos anteriores eran en bolsa, en polvo, para mezclar con agua y hacer una mezcla. Esta ya es una mezcla que viene lista para usar, ¿okay? Y en consecuencia,
cumple con ese criterio de muro seco, que son construcciones que se hacen básicamente sin utilizar agua, sin tener que mezclar nada. Todo es atornillado, fijado, enduidos, cosas que ya vienen preparadas y listas para usar. Permite, por ejemplo, colocar un cerámico sobre una superficie que está pintada, siempre y cuando obviamente esa pintura esté bien firme al sustrato. ¿Okay? Pero entonces, repito, esto tiene flexibilidad, tiene alta adherencia, es para piezas inclusive de baja absorción, ¿okay? Permite manejar grandes formatos, como no, pero el único detalle, repito, es que está hecho dentro de esa filosofía de muro seco, que es un producto listo para usar. No hay que mezclar con nada, sino que del envase directo a la aplicación. Entonces, digamos que esos serían todos los productos de la línea Pegatex, ordenados, como les dije anteriormente, de la prestación básica hasta la mayor prestación posible. ¿Okay? Entonces, una vez vistos los productos, vamos a hablar de conceptos. Si se dan cuenta, en todos los productos yo he ido saltando un poco el tema de datos técnicos, porque la intención no es ahondar allí, pero sí sé que en algún momento van a querer leer en la ficha técnica, van a querer entender qué es lo que está pasando ahí cuando hablamos de tiempo abierto. Obviamente el tiempo de secado es algo muy común, lo entendemos todos, cuánto tiempo dura para estar seco y ya seguir con la siguiente etapa, que sería el empastinado, por ejemplo. ¿Entiendes? Pero conceptos como adherencia a tracción, tiempo de corrección, etcétera, y a veces no lo manejamos todos, y quería pues en consecuencia hablarle un poquito de ese tema. Entonces esos conceptos son importantes para el instalador y también para el que está contratando el trabajo, y tiene que ver básicamente con condiciones o prestaciones que tienen los adhesivos para hacer el trabajo. Entonces, cuando hablamos de vida útil de la mezcla, es el tiempo que una vez efectuada la mezcla del polvo con el agua en un recipiente y obtenida la consistencia deseada, puede reposar esa mezcla en ese balde y puede seguir siendo útil para mí para aplicarla. En nuestro caso, la mayoría de los adhesivos, obviamente estamos hablando de todo menos el Pegatex, porque el Pegatex no tiene la vida útil, la mezcla es otro tema porque ya él viene listo para usar, pero esto una vez mezclado, normalmente van a permitir trabajarse hasta alrededor de 5 horas. ¿Okay? ¿Por qué digo alrededor? Porque bueno, va a depender de las condiciones de ambiente. Probablemente en invierno dé un poco más de eso, en verano dé un poco menos, porque tiene también que ver no solo con la temperatura ambiente, sino con la humedad. En zonas donde la humedad sea muy baja, pues obviamente se va a deshidratar mucho más rápido y el tiempo se va a cortar. Pero lo cierto es que hay una buena cantidad de horas para que el aplicador, una vez hecha la mezcla, pueda seguirla reutilizando, básicamente solo remezclando en el envase antes de hacerle extendido. Luego está el tema del tiempo abierto. ¿Qué es el tiempo abierto? Bueno, es el tiempo que una vez que yo coloco ese adhesivo sobre el sustrato, tengo disponible antes de colocar la pieza. ¿Okay? Entendamos que estos productos, una vez colocados en el sustrato, comienzan un proceso de curado y la adhesión del revestimiento va a depender de que ese curado no esté avanzado. Entonces ese es el tiempo abierto. La mayoría de nuestros productos tienen un tiempo abierto que sobrepasa la media hora. O sea que una vez que estén colocados, tiene cerca de media hora. Vuelvo a repetir, estos siempre son parámetros promedio y tiene mucho que ver con las condiciones de ambiente, pero siempre se le pide al instalador que verifique antes de colocar la pieza que la pieza se le adhiere que la mezcla se le adhiere a la mano y no tiene piel aún. Si tuviera piel aún, basándonos en el concepto de vida útil, puede recogerse la mezcla en el envase, reacondicionarla y volverla a colocar. Con reacondicionarla me refiero a remezclarla, no a adicionarle más agua, ¿ok? Ya una vez que el producto al principio se mezcla con agua y se llega a la consistencia adecuada, debe respetarse eso y no volver a adicionarse agua porque se rompe las cantidades necesarias y la capacidad de los áridos que tienen en la mezcla para absorber y mantener la cohesión correcta, ¿ok? Entonces ese tiempo abierto les va a permitir saber cuánto es el tiempo que tiene disponible el aplicador una vez colocado la pasta adhesiva en el suelo para colocar la pieza. Entonces esto es válido para todos los productos en bolsa. Para el producto que viene, la vida útil de la mezcla para el producto que viene listo para usar, que es la pasta, realmente no tiene una limitación específica. Una vez abierto el envase, lo que hay que tener el cuidado
de que si van a dejar de usarlo, colocar una lámina plástica, un nylon encima que haga contacto con la mezcla para evitar que se relacione con el aire y comience el secado, y luego tapar bien el envase, y eso garantiza que dure mucho tiempo, ¿ok? Porque hay que tratar de bloquear su contacto con el aire para que no comience el proceso de secado. Pero no, a diferencia de la cementicia, no tiene un límite específico de tiempo. Todo va a depender del cuidado que se tenga a la hora de, digamos, dejar de utilizarlo, de tenerlo bien cubierto del contacto con el aire. Luego hablamos del tiempo de ajuste, y es el tiempo de que una vez que tengo colocada la pieza, ¿cuánto tiempo tengo disponible para ajustarla, nivelarla, acomodarla? Porque llega un punto en el que ya está tan adelantado el endurecimiento del adhesivo que si intentamos moverla, vamos a generar una falla por cohesión, vamos a desmoronar el adhesivo. ¿Bien? Entonces hay un tiempo límite de ajuste, y ese también está definido normalmente en los datos técnicos. Luego está el tema de adherencia por tracción, que es el valor de carga a la cual se rompe el adhesivo cuando se le aplica una fuerza para intentar despegar la pieza. Ese normalmente está especificado en kilos por centímetro cuadrado, y le da un tono, le da una referencia de cuánto puede soportar el adhesivo, sobre todo cuando hablábamos de aquellos temas de piezas que tienen alto peso, independientemente del tamaño del formato. Y luego la resistencia al deslizamiento. Este es un dato importante. Acá la norma IRAM habla de que el deslizamiento, que es básicamente cuando yo trabajo en vertical y coloco una pieza sujeta con el adhesivo a la superficie, ella debe quedarse en el sitio y no deslizar como máximo 3 milímetros. Eso es el máximo aceptado. ¿Okay? Ojo, se sobreentiende que en la correcta instalación, en el buen arte de la instalación del cerámico, se hace la instalación sobre una regla fija que soporta el peso de las piezas. Pero la norma indica que un buen adhesivo tiene que tener la capacidad de soportar el peso de la pieza que se está instalando, ¿ok? Con un deslizamiento mínimo, o máximo, mejor dicho, de 3 milímetros. Y esos son los que pueden hacer todos nuestros adhesivos. Todos nuestros adhesivos correctamente seleccionados para el tamaño de formato y para el tipo de absorción que tiene cada uno de ellos, garantizan que hay un deslizamiento como máximo de 3 milímetros. ¿Okay? Luego, vamos a hablar entonces de algunas recomendaciones de instalación que, como les dije en un principio, tienen que ver con las consultas que eventualmente nos hacen con cierta frecuencia. Empecemos por hablar de que es una buena práctica humedecer el sustrato cuando son muy porosos, muy absorbentes, porque eso va a evitar que estos, al colocar la pasta adhesiva, al colocar el pegamento, este se deshidrate rápidamente, y esto acortaría los tiempos abiertos y los tiempos de ajuste de las piezas. Entonces siempre es una buena práctica empezar por humedecer, como se hace también en los casos de los revoques. ¿Okay? Humedecer el sustrato para evitar que se deshidrate rápidamente, en este caso, la pasta adhesiva. Luego viene el tema de la cantidad de mezcla que se coloca. Eso viene determinado por el tamaño del formato. Y obviamente eso hace referencia a un tamaño de diente en la llana de aplicación. Entonces hay un pequeño cuadro acá, que si lo notan, que de acuerdo al tamaño promedio del revestimiento, hay un tamaño de la perforación o del diente de la llana que está sugerido, ¿entiendes? Y en consecuencia eso nos va a dar un consumo en kilos por metro cuadrado estimado, para que también nos sirva de referencia a la hora de calcular cuánto material vamos a necesitar en cada caso. ¿Okay? Luego, siguiendo con las recomendaciones de instalación, vamos a hablar de que el área en la que se coloca el pegamento no debe ser mayor a la ocupada por unas 3 piezas de las que se va a instalar. Recuerdan que hablamos del tiempo abierto. Bueno, entonces no colocar demasiado material para que no corramos el riesgo de que se comience a generar una piel y luego perdamos adherencia contra la pieza. Entonces siempre es ir colocando lo necesario para manejar de acuerdo a las capacidades de tiempo abierto del pegamento y obviamente a las condiciones climáticas. Por eso siempre, repito, el buen instalador va a estar verificando que el adhesivo que colocó aún se adhiere a su mano antes de colocar la pieza. Eso es lo usual. Luego, la colocación del pegamento debe hacerse siempre en la misma dirección. Esto quiere decir que cuando una vez que se coloca el pegamento sobre el sustrato, hay que hacer un peinado con los dientes siempre en el mismo sentido. Los patrones circulares, en curva, etcétera, no son recomendados. Se hacen patrones siempre lineales que estén de manera perpendicular al lado más angosto de la pieza. ¿Esto para qué?
para que podamos garantizar que el aire que queda ocluido al colocar la pieza escape y hay una superficie de contacto idónea entre el adhesivo y el revestimiento que vamos a colocar. Porque obviamente contra el sustrato hay una muy buena superficie de contacto porque lo colocamos con la llana, pero contra la pieza depende de la compresión que hacemos sobre ella y obviamente queda aire atrapado, son zonas en donde no va a haber contacto entre el cerámico y el pegamento. Las normas de colocación indican que debe haber un área de contacto mayor al 95%, y esto solo se logra con patrones lineales de peinado que, repito, estén orientados hacia el lado más corto de la pieza para que pueda escapar el aire, y pues obviamente con el movimiento transversal a ese peinado para hacer digamos, el proceso de asentamiento de la pieza. Dadas estas mismas condiciones que le acabo de explicar, no resulta correcto los procedimientos de doble empaste ni el colocar puntos, que a veces, no sé si han visto algunas instalaciones que hay algunos aplicadores que colocan 5 puntos de pegamento sobre la cara posterior del revestimiento de la pieza que van a instalar y lo usan como para, obviamente eso va a facilitar un montón el asentamiento y la nivelación si hacen eso, pero van a dejar mucho aire ocluido y eso va a atentar contra la duración de la pieza en servicio, porque ante cualquier impacto, como detrás no tienen soporte, se parte. Recuerden que los cerámicos y todo este tipo de piezas son productos muy duros, se hacen muy duros para que resistan el tráfico durante muchos años, pero todo lo que es duro también es muy quebradizo, ¿ok? Ante el impacto. Entonces, lo único que evita que se quiebre es que tengan una superficie de contacto homogénea mayor al 95% contra el adhesivo para que la transferencia de carga sea pareja. Si detrás tienen un espacio hueco, al golpearle, obviamente van a quebrarse. De todas maneras, de este tema, una vez que terminemos y vayamos al chat de preguntas, les voy a mostrar un link donde hay un videito que cargué por allí, que lamentablemente no se lo puedo transmitir porque es un tema de sincronización. Si intento hacerle un streaming de un video, lo van a ver todo cortado, pero lo cargamos allí precisamente para que puedan accederlo y verlo. Es un video bastante corto, dura 2 minutos 20 segundos, en donde se ejemplifica el por qué la correcta colocación del peinado es esa perpendicular al lado más corto. De hecho, lo hacen con un vidrio para que obviamente uno nunca puede ver a través de la pieza. En este caso se hace con un vidrio para que se ejemplifique correctamente cómo se escapa el aire en un caso u otro. ¿Okay? Entonces ya al terminar vamos al chat y se los muestro. Y por último, en instalaciones verticales, si seleccionamos un adhesivo adecuado y se toma en cuenta todas las recomendaciones de las que estuvimos hablando hasta ahora, ¿entiendes? No se requiere ningún refuerzo con tarugo o cualquier otro dispositivo. Básicamente porque nuestros pegamentos, ya le dije, cumplen con la norma antideslizamiento, o sea, no exceden más del 3 milímetros, y cualquier otra falla o desprendimiento va a estar supeditada o a la condición de instalación o a la condición del sustrato y no a las capacidades del pegamento. ¿Okay? Entonces, bueno, digamos que esto es lo que tenemos descrito para este tema, como les decía, basado en las preguntas que tienen todos. Yo ahora voy a pasarme a ¿cómo se llama? A la presentación particular, en donde nos vemos de algún modo cara a cara y ahí ya pasamos al chat con preguntas y demás. Voy a compartirles ahora mi pantalla para indicarles en el chat dónde está colocado el video. Es acá. Espero que estén todos viendo lo que sería la central del Teams.
sea, el background de Teams. Y en la opción del chat, si buscan un poco hacia atrás, van a ver este botón que dice errores. Es errores por el tema de los errores en la colocación del pegamento. ¿Okay? Y si hacen clic sobre ese botón, va a abrir un link va a abrir un recuadro de video dentro de Teams, en donde ustedes van a poder ver este videito corto que les dije. Pero pueden hacerlo luego. Inclusive entiendo que le van a hacer llegar eso junto con ¿cómo se llama? Junto con la presentación, para que la tengan a mano y puedan revisar cualquier consulta. Pero si quisieran hacerlo al terminar acá, mientras estén conectados, pueden acceder a ese link y ver el video del que les hice mención. Entonces, bueno, ya yo estoy acá digamos, en el central de Teams. Díganme ustedes si tienen alguna duda. Pueden colocarla acá en el chat, o si quieren, si alguno necesita que le abra micrófono para hacerlo, ¿cómo se llama? De viva voz, con gusto. No tengo ningún problema. Como les digo en principio, le agradezco el tiempo que se han tomado para conectarse, para estar pendiente de este ciclo de capacitaciones. Nosotros lo hacemos con mucho cariño. Como les digo, tratamos de acercarles la información de lo que normalmente siempre están haciendo consultas el resto de las personas. Y gracias a ustedes, viendo aquí los agradecimientos, ¿no? Como les repito, gracias a ustedes por estar pendientes. Nuestra razón de trabajo es esa, precisamente. El link está, Carlos, que estás preguntando, aquí en este mismo chat. Sí, no sé si estás viendo que yo estoy deslizando hacia arriba, estoy haciendo scroll hacia arriba. Vas a pasar dos presentaciones que están allí, y luego vas a ver que es como si fuese un botón que colgó allí Tomás Rosati, y empieza con la palabra errores. Dice errores, presentación. Como les decía, no es que es un error esa presentación, es que es la presentación de los errores comunes en el tema de aplicación del pegamento. Claudio, mira, inclusive hicimos ensayos, te comento. No sé si conoces un producto que se llama Neolit, que viene en placas de 1,80 m de alto, creo, si mal no recuerdo, y un metro, no, 2 metros y algo de largo, y 1,10 m, si mal no recuerdo, de ancho, que se colocan de una sola pieza. Inclusive en esos tamaños tan grandes, siempre y cuando la técnica de colocación del adhesivo sea la correcta, por eso es importante que vean el videito. Con la colocación del martillo está más que perfecto. Inclusive luego le hicimos ensayos de tracción, porque el Neolit es un producto como es un sintético, básicamente, realmente la absorción de agua es cero. No es que es 0,5, es cero. Entonces, el adhesivo funciona muy bien a través del polímero, así que está bastante bien por esa parte. Y se puede hacer con el martillo de goma nomás, no hace falta más grande, no hace falta otra cosa. Sergio, ¿qué hace Prote para que estos productos sean mejores que la competencia? Oye, mira, es una buena pregunta. Realmente, cuando hacemos el desarrollo de productos, no es que lo hacemos completamente desligado de la competencia. Obviamente la competencia siempre es un marco de referencia para todos los que estamos en el negocio. Pero en el caso del Pegate lo hacemos basado en las características necesarias, en las normas que rigen, más que en la competencia. Entonces nosotros nos apegamos a cumplir con esas normas, y luego hacemos una serie de ensayos de calidad en el laboratorio que confirman estos detalles estos datos técnicos que están en las hojas. También hacemos ensayos de aplicación, que lo hacemos directamente desde el área técnica, no lo hace el laboratorio, sino que lo hacemos nosotros,
para verificar este tema del deslizamiento, de la trabajabilidad del mortero, de la cohesión, del tiempo que dura abierto o no. ¿Entiendes? Esos son realmente parámetros un poco más empíricos, pero los hacemos precisamente porque entendemos cuáles son las necesidades de los instaladores en sitio. Ahora, que si luego lo comparamos con el mercado, mira, a veces solamente los datos técnicos en la hoja, porque hay un montón de productos en el mercado y no nos vamos a poner a ensayar cada uno de la competencia. Digamos que nos contentamos con saber que nuestro producto es bueno. Comparativamente hablando, es un buen trabajo. A veces viene un cliente y me dice, mira, tengo este producto y tiene estas características. En el caso del Neolith que mencioné antes, pasó así. Usaban un producto importado y el que vendía esas láminas acá en el mercado local no lo conseguía. Decía, pero tiene estas características. Yo dije, mira, yo creo que Pregatex Flexible, que fue el que recomendamos en ese caso, funciona bien. E hicimos los ensayos. Hicimos ensayos de tracción inclusive y conseguimos hacer el contratipo, o sea, validarlo como contratipo para eso. Alejandro, igual si no lo ubicas, y Emanuel, no te preocupes que de todo lo que se conectaron hoy, ¿cómo se llama? Tommy le va a estar haciendo llegar tanto la presentación como el video, ambas cosas. ¿Ok? Y Sergio, ¿los precios son competitivos? Sí. De hecho, una de las cosas que hacemos al momento de hacer el desarrollo de cualquier producto, ahí sí hacemos comparativas de precios. Un producto que hagamos muy bueno, pero que no tenga capacidad de entrar en el mercado, porque hay productos de la misma calidad en un precio menor, pues obviamente no termina saliendo al mercado. ¿Okay? O sea, siempre todo pasa por ese filtro, que sea, obviamente, primero que sea de buena calidad y luego que el costo permita colocarlo en el mercado. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, pues no me queda otra que despedirme y como les dije, estén pendientes que igual Tommy les va a estar haciendo llegar la documentación de la charla que estuvimos viendo hoy y del video, que yo sé que les causa curiosidad, pero sí, está bien didáctico ese video. No es nuestro el video, por cierto. Lo vi en algún momento en YouTube, o es público, y hice un extracto de ese punto que es bien importante. Entonces, bueno, saludos a todos. Gracias por estar. Y bueno, estén pendientes que vamos a seguir con estos ciclos de capacitación. Buenas noches.